Buenos días, Cumbres de Fe. Muy buenos días, nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Hoy es un día especial. Es el Día del Señor. El cristiano va a iglesias, muchos letreros. El cristiano va a las iglesias. Hoy es el 20 de noviembre del año 2022. Esto es Cumbres de Fe. Gracias por el inmenso privilegio que nos dan de llegar a vuestras vidas con la prédica de la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer por ustedes. Si yo tuviera mucho dinero y te lo daría a ti, no sería nada comparado con la semilla de la palabra de Dios que tú vas a oír hoy día aquí. Amén. Nada. Así que confiamos que les bendiga eso. Si ese es el caso, compártanlo, por favor, que escuche nuestra hermosa gente estos mensajes. Nuestra dirección en Facebook, Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Tenemos un canal en YouTube. Parece que pocos se enteraron de eso, pero nosotros seguimos. Se llama 5 palabras: Cumbres de Fe, Pastor Tony con Y. Aleluya, aleluya. Padre, pedimos tu bendición sobre esta prédica. Tú eres la causa, tú eres la causa. Tú eres el comienzo y el final. No hay nada antes ni nada después. Queremos oír tu voz y queremos ser obedientes a ti. Bendice esta prédica. Eterno Espíritu de Dios, abre nuestros oídos, nuestros ojos, para que veamos y oigamos. Ten misericordia de tu siervo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas prédicas? Pero aquí estamos, porque tú eres grande. Aleluya. Úngelo, que traiga buena comida a tu pueblo, por favor. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, cuyo nombre nos reunimos aquí en Cumbres de Fe hoy día y decimos amén y amén y amén. Aleluya. Se me hace que va a ser más de un domingo, 2 domingos, pero queremos ser obedientes al Espíritu Santo de Dios. Título de esta prédica. Y ténganme paciencia, no se me corran. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Aleluya. Hace 2000 años que Jesús de Nazaret caminó por este planeta. 2000 años. Muchas cosas ocurrieron. Mucha historia ocurrió. Y sin embargo, hoy día el poder y la realidad de Jesús de Nazaret es la misma que el día que caminó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús de Nazaret. Así lo reconocían las gentes entre las cuales vivió hace 2000 años en lo que hoy reconocemos como el territorio de Israel. Allí vivió Jesús. Ese territorio estaba dividido en 3 grandes regiones: Judea al sur, Samaria al medio y Galilea al norte, sobre el mar Mediterráneo, sur del Líbano. Allí caminó Jesús. Aleluya. Es una tierra vieja como el tiempo. ¿Has pensado tú en eso? Yo nunca fui a Israel. Yo sé que algunos de ustedes quisiéramos que uno de estos días. Yo nunca caminé. Pero esa tierra es vieja como el tiempo. Ejércitos de imperios pasados caminaron y galoparon por esos caminos. Ciudades fueron edificadas y destruidas. Muchas generaciones vivieron. Mucha historia. De Egipto antiguo en adelante. Babilonia, Persia, Grecia, etcétera, etcétera. Es una tierra marcada por la historia del hombre. Mucha sangre fue absorbida por la tierra de Israel. En realidad, hermanos, dice la palabra de Dios que es allí, en un valle, el valle de Megiddo, que habrá la final batalla entre el bien y entre el mal, entre Cristo Jesús y el anticristo y Satanás. Esa es la última. Ahí va a ocurrir, no en Nueva York, no en Europa, allí. Es una tierra marcada por Dios. Me gustaría poder caminar, tal vez un día. Tierra de la antigüedad. Aún en el día de hoy se encuentran cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y para nuestra alegría, porque nosotros conocemos esa tierra a través de la palabra de Dios.
Y sin embargo, la gente dice, no, eso no es verdad, eso no es así. Y cuando los arqueólogos encuentran cosas, coordina con lo que nosotros leemos en la Biblia, el Antiguo Testamento. Es interesante ver eso. De eso no habla la prensa mundial, porque no les cae bien. No es políticamente correcto decir eso. Aleluya. Y hoy día, mis queridos amigos, Jesús de Nazaret significa muchas cosas distintas a distintas gentes. Y hay tal vez millones de personas a las cuales el nombre de Jesús de Nazaret no significa nada. ¿Pensaste tú en el privilegio que Dios te ha dado a ti de que tú conozcas ese nombre? ¿De que te hayas entregado a la persona de ese nombre? Es un inmenso privilegio. Cristo no murió solo para un grupo de personas. Jesús Cristo murió en esa cruz por la humanidad. ¿Cómo será eso en la eternidad? No sé. Hay mucha gente que no sabe nada. Un poco de información. Jesús era su nombre. En hebreo, Yeshua. No un nombre al azar que María y José, gracias. María y José eligieron. El ángel cuando le dijo a María, la Virgen María, y ella dijo sí, para ofrecerse como altar humano para el nacimiento del Hijo de Dios, dice, y su nombre lo llamarás Yeshua, no Juan, Pedro, Andrés, Yeshua, que en hebreo, del hebreo, significa Salvador. Jesús es el único, verdadero, auténtico Salvador, Yeshua. Y después, cuando José tiene un sueño, porque José dice, ¿cómo es eso? No es el tema. ¿Cómo es que mi esposa virgen quedó embarazada? Y en aquella época eran faltas muy, muy peligrosas. Se apedreaba a esas mujeres. Se las apedreaba. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Mira. Y el ángel le dice, cuando nazca le darás el nombre de Yeshua. Así que es un nombre marcado. Y en esa época, el lugar de donde salía la persona, le decía Jesús de Nazaret. Amén. Agustín de Hippo, obispo, etcétera, etcétera. Y como él se crió en Nazaret, él terminó siendo llamado Jesús de Nazaret. Cuando caminaba, dice, ¿quién viene aquí? Y lo vemos. Viene Jesús de Nazaret. ¿Ah? Esa es la razón de eso. Pero es mucho, mucho más que eso. Aleluya. Jesús de Nazaret. Vamos a repasar con nuestra memoria los 4 evangelios. ¿Tú quieres saber de Jesús de Nazaret? Tú tienes que alejarte de los filósofos, de los sabios, de los eruditos. Tienes que acercarte a la palabra de Dios. Si tú no te acercas a los 4 evangelios, tú no puedes saber de Jesús de Nazaret. It's impossible. Y el diablo ha hecho estragos allí. Y nosotros tenemos que cuidarnos. La revista, ¿quién era Jesús? Yo no necesito a Time ni a Newsweek para decirme quién era Jesús. Yo soy un cristiano creyente. Yo sé quién es Jesús por este libro, no por lo que me dice el mundo. Y algunos leyeron eso y vieron en YouTube y el diablo me los engañó y me los va alejando y alejando. Aleluya. Jesús de Nazaret fue la persona más importante que alguna vez haya existido en el mundo. Gracias. ¡Wow! Mi Señor fue la persona más importante que existió en la historia de la humanidad. Eso a mí me llena con un gozo tan grande. Con dinero, sin dinero, con comida o hambriento, bajo un techo en la calle. Mi Señor, Él es mi Señor. Por eso les predico de Él. Yo no les predico de otra religión. Yo no les predico de otros líderes. Yo les predico de mi Señor. Y yo aprendí de Él en este libro. La persona más importante que caminó. Miles de millones de personas caminaron a través de la historia. Nadie como Él.
Cuando yo medito en esas cosas, me bendice. Amén. Me bendice. Y tuvo que haber sido Dios que hace esas cosas. ¿A quién se le ocurre poner la persona más importante en la historia de la humanidad en una colonia romana, en un pueblo perdido? Cuando alguien de Roma era la capital del Imperio Romano, recibía el nombramiento oficial, no, usted va a tener que ir a Judea o tiene que ir aquí y allí, lo vamos a llevar allí. Eso eran malas noticias. Nadie quería ir a Palestina, donde los alarcones muerden, las víboras muerden, la sequedad, un pueblo rebelde que no quiere aceptar ningún yugo, que se creen que son los elegidos de Dios. Nadie quería ir allí. El judío odiaba al romano y el romano odiaba al judío. Pero Dios, cuando miró el planeta, dice, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Allí. Allí van a ser la persona más importante que caminó por este mundo. ¡Aleluya! ¿Quién fue entonces este Jesús de Nazaret? Por los evangelios sabemos que fue un gran maestro. ¿Es eso? ¿Fue un gran maestro? Fue reconocido con ese título. Hoy día nos hemos alejado del estudio de la palabra de Dios. Nos aburre. Queremos cosas rápidas, instantáneas, que nos produzcan gozo y alegría. Rápido, rápido. El estudio. Él fue el gran maestro. Raboni, el gran maestro. Gracias. ¡Aleluya! ¿Fue un filósofo? Yo creo que sí. Los filósofos los que nos han tratado de explicar por qué estamos vivos, qué nos mueve, cuál es la causa, cuál es el efecto. Grandes filósofos en la historia. ¿Fue él un filósofo más? ¿Fue Jesús una persona de intachable moral en los 4 evangelios? Ni una ocasión, por lo menos de este siervo, que yo pueda decir aquí Jesús la regó. No fue moral, esa no tuvo que haber sido la buena decisión. ¡Ni uno! Amén. Jesús fue una persona de ilimitada compasión. ¿Sabes tú lo que es compasión? Hermano, compasión es para el que la necesita. Te lo voy a decir de nuevo. Compasión es para aquel que la necesita. El justo no necesita compasión. El orgulloso y soberbio de este mundo no necesita compasión. El autosuficiente no necesita. Pero el que se cayó, el que ve su incapacidad, el que siente el dolor en su alma y en su cuerpo, necesita compasión. Y cuando tú lees los 4 evangelios, Jesús de Nazaret era un hombre de compasión. Se compadecía. Una vez había como 5,000 personas. No McDonald's, ni restaurantes. Ahí, en la planicie, tal vez en el desierto. Y la tarde estaba cayendo. Sus discípulos le dijeron, Maestro, mándalos a una aldea cercana, porque ya se está acabando el día, para que compren algo. Y Jesús miró la multitud. ¿Por qué lo siguieron a Jesús? Esa es una buena pregunta. Un hombre que no tenía dinero, que no tenía autoridad, que no tenía celebridad social, que era odiado por las autoridades religiosas, que se atrevió a decir al judío lo que es de César, dadlo a César, y lo que es de Dios, dadlo a Dios. Que sanó el sirviente del centurión, ejército de ocupación en Israel. Lo sanó. ¿Por qué lo seguían? Porque Jesús de Nazaret fue algo muy, muy especial. Que nunca le dijo a un ser humano, tienes lo que te mereces. Nosotros lo hacemos, sino que vio la necesidad y sintió la compasión. Y con 5 panes y 2 pececitos, creo, alimentó a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños.
¿Qué hizo eso? ¿Por qué? Es la compasión. Él tenía compasión. Nosotros necesitamos en nuestra vida gente que tenga compasión. Yo no necesito a alguien que me diga, Tony, la regaste de nuevo. Yo me doy cuenta que la regué, a menos que sea estúpido. Yo necesito a alguien que me muestre de compasión, que me levante. Jesús levantaba. Jesús levantaba. La mujer que fue agarrada en adulterio. Ándale. La ley. Y fue arrollado. Yo lo veo en la película, yo lo veo en la pantalla. Velo, no únicamente léelo, velo. Había gente y Jesús estaba una vez más predicando y enseñando la palabra de Dios. Llegaron las autoridades religiosas. La botan a esta mujer delante de ella. Oh, maestro, tú que eres justo. Esta mujer fue agarrada en el mero hecho del adulterio. ¿Y tú qué dices? Porque la ley dice que hay que apedrearla. Y ya tenían piedras en sus manos. La ley mosaica, que es dura, hay que apedrear. ¿Y qué dices tú? Y lo forzaron. Él no quería responder. Cuando finalmente, creo que se levantó y dijo estas increíbles palabras sabias. ¿Por qué esas palabras tocaron a esta gente? De los viejos a los más jóvenes. Porque la palabra está ungida por el Espíritu de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, esa palabra está ungida, corta. Es la espada de dos filos que corta entre el espíritu y el alma. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y hubo un silencio. Y la conciencia le molestó a toda esa multitud. Yo creo que los más viejos fueron los primeros que largaron la piedra. Cuanto más vives, más pecas. You understand that? ¿Tú entiendes eso? Cuanto más vives, más pecas. Cuanto más vives, necesitas el poder limpiador de la sangre de Cristo Jesús. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Si sale del corazón, Dios lo va a hacer. Si sale de tu cabeza, no va a pasar nada. Y todos se alejaron y quedó la mujer sola. Jesús era un hombre de compasión. Mujer, ¿nadie te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve, déjate de hacer esas cosas. Eso es Jesús. La religión no lo dice. Nosotros atamos gente a palos y los quemamos vivos. Los excomunicamos. No los enterramos en campos santos de cementerio. Con un increíble odio juzgamos a todo el mundo. No Jesús, hombre de compasión. Y fue un obrador de bien. Jesús siempre obraba bien. El que venía a Jesús y dice, Señor, ayúdame, Él le ayudaba. Sabes que yo en los 4 evangelios no leo que Jesús una vez le haya dicho, no, estoy tan ocupado hoy. Tengo 15 reuniones todavía, no tengo tiempo. Venga aquí de nuevo. No, Jesús. Si tú eres un cristiano, ese Jesús es tu Señor. Oh, tú tienes el tesoro más grande que un ser humano puede tener. Jesús es tu Señor. No en tu cabeza, sino en tu corazón. Obró siempre bien. La viuda iba llevando el féretro de su único hijo, la viuda de Naín, solo para darte un ejemplo. Tienes que saber quién es Jesús de Nazaret. Estaba puesta Buda y están otros líderes y vaya a saber qué. Pero, ¿y Jesús de Nazaret? No hay otro como él. Viuda, en aquella época ser viuda era una condenación de muerte. Nadie te ayudaba. Tu esposo te ayudaba. El esposo murió, el hijo le estaba ayudando. Él es seguramente joven. Estaba muerto. Lo estaban llevando sobre los hombros, cantando, llorando. Jesús
Paró la procesión. Jesús paró la procesión. Y lo tocó, levántate. Y el chico se levantó y se lo dio de nuevo a su madre. Gracias. Wow. Jesús siempre hizo bien. Gracias, Señor. No dijo, ¿qué me importa? That's not my problem. Como decimos hoy día, that's not my job, man. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Jesús nunca lo hizo. Aleluya. Y Jesús amó a todos. Jesús amó a todos. Jesús amó a Judas la noche que Judas lo traicionó. ¿Alguna vez alguien te ha traicionado profundamente? A mí sí. A mí sí. El dolor es muy, 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 muy profundo. Y sin embargo, esa noche cuando Judas se le acerca en el jardín de Getsemaní, dice, salve, Señor. Hola, hola, Maestro. Y Jesús lo mira como solo Jesús puede mirar. Dice, mi amigo, amigo mío, ¿por qué has venido? Pues Jesús sabía por qué. ¿Sabes tú que si Judas hubiera dicho, I'm sorry, I blew it, la regué de nuevo, que Jesús le hubiera perdonado? Pero no lo hizo. Jesús amaba a todo el mundo. Los chicos se le acercaban y los grandes, tranquilo, que no se acerquen, manténganlos lejos, no se acerquen a Maestro. Y dice, no, dejen que vengan. Yo no me puedo imaginar esos niños cuando Jesús los abrazaba, porque de tales es el reino de Dios. Amén. Yo no. A veces le venía el Señor, Maestro, pon tus manos sobre mi hijo, mi hija, y bendícelos. Jesús amó a todos. Su importancia es tan importante, es tan única, es tan consecuente para el hombre, para el ser humano. Su importancia es tan asombrosa, es tan majestuosa, ¿sí? Y hasta tan misteriosa. Why? ¿Por qué Jesús de Nazaret tenía esa importancia? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué pasó con los ricos, los emperadores, los reyes, los eruditos, los sabios? Misteriosa. Su importancia es hasta incomprensible. ¿Por qué hoy día los académicos se alejan de Jesús? ¿Por qué hoy día los profesores, los doctores dicen Jesús no existe? Jesús era otro hombre, como lo era fulano y mengano. ¿Por qué? Porque no entienden, no pueden entender. La mente humana no puede entender que un ser así haya existido. Incomprensible para los sabios, los eruditos, los filósofos de este mundo. Yo los oigo a veces, no sé, me sonrío. Señor, ten misericordia de ellos. No, porque nosotros salimos de la lagartija del agua y luego nos hicimos changuitos y un día nos caímos del árbol y empezamos a caminar. Really? ¿Y en qué parte de la Biblia lees eso? ¿Qué libro, qué capítulo? Sí, pero esa es la Biblia. Sí, ahí lo has dicho. Has elegido mal. Y el domingo que viene, si el Señor nos da vida, vamos a tocar esto. Escúchame con mucha atención, has elegido mal. Y ahora va a ser un camino de total tinieblas y perdición. Y si la mano de Dios no te toca y te saca afuera, vas mal. Has elegido mal. Aleluya. Fue tan imposible explicar a Jesús de Nazaret que fue necesario, escúchame, que Dios, el que creó los cielos y la tierra, el único, verdadero, viviente Dios, revelara a Jesús de Nazaret a la raza humana y lo revelara en el año 2022 a nosotros que lo estamos escuchando. No hay otra persona que lo pueda hacer. Si tú quieres saber quién es Jesús, tú tienes que acercarte a Dios. Él es el único que te puede revelar quién era Jesús de Nazaret. Aleluya. Y aquí comenzamos y vamos a interrumpir. Escúchame
escúchame, sobre todas las cosas que leemos de la vida de este Señor en estos 4 evangelios, 3 años y medio de vida pública, 30 años anónimo, sobre todas las cosas, sobre los milagros, la resucitación de Lázaro, leprosos limpiados instantáneamente, enfermedades, cojos caminando, ciegos viendo, mudos hablando, sordos oyendo, hombres atormentados por demonios siendo liberados instantáneamente. ¡Sal! Y no lo atormentes más. Los que se atrevieron a decir, ¿quién eres tú? ¿Es que has venido antes de nuestro tiempo para atormentarnos? ¡Shut up! And come out. Cállate y sal de este cuerpo. Tenían que salir. ¡Qué autoridad! ¡Qué autoridad! Dios nos revela quién es ese Jesús. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Como hay un Dios, Él tiene un Hijo. Su nombre, humanamente hablando, es Jesús de Nazaret. Es el comienzo de nuestro entendimiento de esta persona. Y Jesús, Dios Padre, lo tuvo que revelar. Nadie podía hacer eso. Cuando Él entró a la vida pública, ese día se acercó al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando en agua para arrepentimiento de pecados. Y vio a este hombre joven de unos 30 años, caminando hacia el Jordán. Y por el eterno Espíritu Santo de Dios, se tocó los ojos para ver si veía bien. Yo creo que el día estaba caliente. Y levantó la mano. Y por el eterno Espíritu de Dios dice, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Wow. Jesús de Nazaret. Mateos 3:13. 3:13, mira tú. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús dejó que Juan el Bautista, pásalo por la pantalla, que lo bautizara. El día estaba caliente, había mucha gente, mucha multitud. Y ahí estaba este hombre, entró al río. Entre paréntesis, bautismo no es salpicar a una persona con unas gotas de agua. Eso es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Y si tú no tienes tiempo de hacerlo como Dios quiere que lo hagas, no lo hagas. Estás jugando a la iglesia. Y Jesús, después que fue bautizado, subía luego de aquel agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios como descendiendo como una paloma. No una paloma, sino como una paloma. Y venía el Espíritu de Dios sobre él. ¡Oh, aleluya! Jesús de Nazaret fue el primero que recibió la presencia continua del Espíritu eterno de Dios sobre sí. El Espíritu vino sobre él. Nunca más se apartó de allí. Nosotros tenemos momentos, pero él lo tenía a las 24 horas del día. Y hubo una voz, escúchame, con esto interrumpimos. Hubo una voz. ¿Sabes que a veces hay una voz? ¿Escuchas tú la voz de Dios alguna vez? La única voz que escuchas son las de YouTube y de la televisión, del celular, del gerente, del vecino. ¿Escuchas tú la voz de Dios? Mayo 1986, en mi primera coffee break, donde yo trabajaba en Houston, Texas, yo oí la voz de Dios.
Y no era audible, pero yo lo oí clara como una campana. ¿Sabes lo que me dijo? Yo había sacado mi primer cigarrillo y tenía seguramente mi taza de café en la mano. Y yo oí la voz de Dios. Y me dijo, Tony, no fumes. Me lo dijo en inglés, Tony, don't smoke. Yo oí la voz de Dios. Yo estaba tan alejado de todo esto. Yo dije, ¿what? Y yo agarré ese cigarrillo y lo puse de nuevo en un paquete. Mayo 1986. Yo nunca más encendí un cigarrillo. No una vez, nunca más. Y fumé por años. Yo oí la voz de Dios. Yo oí la voz de Dios cuando vi esa pequeña visión de Jesús un domingo a la mañana en una vereda en Houston. Cuando por un instante vi a Jesús allí delante mío, un poco hacia arriba, y oí esta voz, follow me, sígueme. Yo oí la voz de Dios. Eso era la voz de Dios. Más de 30 años desde esa mañana. ¿Qué años? Pero yo oí la voz de Dios. Yo no la ignoré. Yo no me di vuelta y me alejé. Y oyeron una voz. ¿Sabes que todos la oyeron? ¿Sabías tú eso? Porque hay voces que solo tú puedes oír. A tal punto que tú te das vuelta y dices, oye, ¿usted oyó eso? No, yo no oí nada. ¡Wow! Como que alguien me habló. Pero esta voz la oyeron todos. Fue el momento que el creador del universo reveló a Jesús de Nazaret. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La revelación fue tan grande que nadie podía entenderlo. Dios, mirando a un ser humano, dijo, este es mi Hijo. Jesús fue siempre el Hijo de Dios, desde una eternidad, en el tiempo y en la eternidad que sigue. Él fue el Verbo, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra, desde siempre. Pero ahora estaba vestido de sangre y carne, con un armazón de huesos. Dios no vio al cuerpo, vio a quien estaba dentro del cuerpo. Y le dijo a todo el mundo, ustedes han tenido profetas y tienen fariseos y tienen sacerdotes principales y tienen al sumo sacerdote. Hoy día podríamos hacer la lista bien larga. Pero este es mi Hijo, en quien me complazco. La primera verdad de Jesús de Nazaret, Él es el Hijo del eterno Dios. Siempre fue, nunca dejará de hacerlo. Si Dios nos permite, el domingo agarramos la segunda parte. Tú tienes que saber eso. Si no lo sabes, tú eres una persona que de vez en cuando llega a la iglesia, le da la mano al cura o al pastor, y cuando llega el tiempo le dices al cura, bautíceme al niño. ¿What? ¿Y Jesús de Nazaret? El Hijo de Dios. ¿Sabías tú que todo ser humano, a través de los 19 siglos que pasaron, todo ser humano, sin excepción, con esto interrumpo, tendrán que estar parados delante del trono de Dios y van a tener que contestar y serán juzgados? ¿Qué has hecho con mi Hijo, en quien yo me he complacido? ¿Cómo te has atrevido a perseguirlo? ¿Cómo te has atrevido a hablar mal de mi Hijo? ¿Y cómo te has atrevido a perseguir su eclesía, la iglesia de Cristo Jesús? ¿Quién te dio el derecho y la autoridad de hacerlo? Ahora contéstame, porque ves allí
Esas son las llamas del fuego eterno, donde vas a ir a parar por toda una eternidad. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado hoy día. Eterno Espíritu, grábala en nuestras mentes, nuestros corazones, que produzcan fruto. Gracias por el inmenso privilegio de poder hablar de ti, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién más indigno que yo de hablar de ti? Qué compasión que me permitas a mí hablar de ti. Gracias, Señor. Aleluya. En este domingo de cumbre de fe, lo que nos están viendo, en el amor de Cristo, hey, tus mejores días, si eres cristiano, están por delante. ¿Sabías tú eso? Tú no dependes de la política, tú dependes de Dios. En el amor de Cristo, de cumbres de fe, decimos amén. Gloria a Dios.